El día de ayer tuve la oportunidad de compartir con unos amigos y hablábamos de la situación país, la situación que hoy le está pasando a nuestro Chile. Una situación bastante compleja, una situación en la cual nos encontramos como país polarizado, en la cual nos encontramos complicados. Y si usted está pensando que yo voy a hablar de política hoy, no está en la razón, porque aún así me niego a hablar de política, pero sí quiero hablar de algo que la Biblia nos enseña. Porque dentro de esta complicación que como país hoy día estamos viviendo, y que algunos ilusos pensábamos, y me incluyo, que se iba a terminar luego de las elecciones, ¿cierto? El referéndum que se hizo, no terminó. Y la incertidumbre va a continuar en tus hogares, en tu trabajo, en tu economía, en el país, en el gobierno. Y dentro de esto, de esta conversación, esta persona me decía, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué momento llegamos a esto? Y es un buen análisis que tenemos que hacer. ¿La iglesia tiene algo que decir de eso? ¿La Biblia tiene alguna explicación del por qué llegamos a esto? La segunda pregunta que se hace es, bueno, ¿hay solución para esto? ¿O simplemente vamos a ir de mal en peor en nuestro país? Tú puedes decir, todos los fines de semana yo tengo oficina en Alameda, en el edificio de Santiago Centro. Alameda, a media cuadra de Paseo Ahumada. Y es una locura. Una locura. Tú puedes ver desde arriba, yo no voy muy seguido, pero me llama mi socio y me dice, oye, aquí abajo están peleando con sable, oye, aquí andan como 50 cabros chicos peleando con carabineros, porque es todos los días. Y es una complicación que genera incertidumbre en la población. Y no solamente en la población adinerada, no solamente en aquellos que tienen que realizar inversiones o que tienen que tomar decisiones empresas, sino en tú y yo. Genera incertidumbre a la hora de salir a la calle. Porque cuando quieres salir a comer o a cenar con tu marido en la noche, hoy día ya no es tan fácil como decir, ¿nos alcanzan las lucas? Sí, vamos. No. Ahora tienes que pensar, bueno, ¿y a qué hora vamos a estar volviendo? ¿Por qué autopista vamos a pasar? No, porque justo por ahí han hecho como 100 portonazos. Entonces, oye, y vamos en el auto, chuta, pero está muy lavado, está muy limpio. Ensuciémoslo un poquito para que no brille mucho en la calle. Y montones de complicaciones que genera la situación país. El mensaje de hoy se llama como mi querido héroe de la infancia, el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y es una linda pregunta. Hay gente que piensa que esto no tiene vuelta atrás. Hacen sus maletas y se van. Te quiero llevar a razonar algo. La Biblia enseña que Dios fundó 3 instituciones en el mundo. El Estado, la iglesia y la familia. ¿Ok? Vamos a analizar bíblicamente qué significa cada una de estas instituciones de tal manera que podamos en un orden lógico entender por qué hoy nuestro país llegó a estar donde hoy está. Porque el problema que históricamente ha tenido el mundo es que estas 3 instituciones de alguna manera u otra han querido ocupar la función del otro. El Estado ha querido ser dueño y señor de la familia. La iglesia ha querido ser Estado. Y las más grandes matanzas en el mundo han sido en el nombre de Jesús. Con una iglesia o varias iglesias, dueñas de un Estado, persiguiendo a todos aquellos que piensan distinto. Lo primero que Dios hace es fundar un Estado. Como les gusta decir hoy en día, un Estado de derecho. ¿Qué es un Estado de derecho? Y se me fue mi lawyer liar. ¿Dónde estaba? ¿Se fue? Un Estado de derecho es aquel en donde conviven personas que están dispuestas
a someterse a ciertas normas de sociabilización, de someterse a ciertas normas que hacen que te transformes en un buen vecino, que hace que convivas de mejor manera, ¿sí o no? Es como tú, si te vas a vivir a un departamento, un condominio, ¿cierto? Sabes que no puedes hacer fiesta todos los fines de semana porque hay un reglamento de propiedad que dice que tú, después de cierta hora, ya no puedes meter bulla. Cuando un país colapsa, es cuando no existe esto, porque las personas que cohabitan en él no están dispuestas a seguir las normas que este país determinado puso o tiene desde algún tiempo hasta esta parte. ¿Me siguen o no? Pero Dios funda el Estado. Y es importante entender que el Estado es un organismo fundado por Dios. Él lo mandata y Él lo hace. De hecho, es más, fíjate lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos, entre ellos los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Entonces le dice: yo hoy día, Moisés, me encargo de velar por la parte espiritual del pueblo y la entrego, y también me encargo de gobernar cuando hay diferencias de vecino, que el vecinito me robó la ovejita, que el vecino de allá hace fiesta hasta tarde. No existían los abogados. Estaba Moisés ahí y gobernaba. Y dice: no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para solo una persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos, enséñale los decretos de Dios, transmítele sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios, que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100 y de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Lo que está diciendo la Biblia ahí es que está haciendo una separación. Una cosa es el César, una cosa es el gobierno y otra cosa es la iglesia. Pero resulta que en nuestro país, el gobierno hace 20 años atrás comenzó con una política de Estado en la cual comenzó a meter su dedo en la familia. Resulta que en nuestro país y en muchos otros del mundo, cada vez los padres tienen menos potestad y menos autoridad de cara a su familia, dado que el marco regulatorio de cara a sus padres cada vez se achica más. Hoy día, tú a un niño no puedes castigarlo quitándole un celular. ¿Sabías tú eso? Por la famosa ley de la protección de la infancia. Ese niño podría denunciarte y te podrían quitar al niño. Es más, antiguamente para quitarte un niño tenían que demandarte. Hoy simplemente el Ministerio de Desarrollo Social con un asistente social dictamina que no estás apto y tu niño sale de tu lado. No hay una demanda. No hay un veredicto. Lo que está sucediendo es que el Estado cada vez más absorbe la función de los padres.
Y esto no es de hoy día. Esto viene desde hace mucho tiempo. Mira, ¿qué ha pasado cuando el Estado ha querido tomar el lugar de la iglesia? Dictando, por ejemplo, valores morales como relativos de cara a una sociedad. Porque el que dice en una sociedad, esto es bueno, esto es malo, ¿quién es el encargado de eso? La iglesia, consultado en la Biblia. Pero cuando el Estado dice, no, esto es relativo, ¿quién dictamina qué es cierto y qué es no? ¿El Estado? ¿Un juez? Y comenzamos en una perversión moral cuando el Estado quiere absorber funciones de la iglesia. Te voy a poner ejemplos. ¿Tú sabes quién en este país es la institución que más reforma presos en las cárceles? Esto es sí, esto es no, esto es... No tengo idea. ¿No? ¿No lo sabes? Mira, te voy a leer la siguiente estadística. En Chile existen casi 50.000 personas presas. ¿Ok? De esas 50.000 personas, cuando ellas se les termina su condena y se van para la casa, más del 40% de ellos reinciden el primer año y vuelven a ingresar a la cárcel. ¿Ok? En la cárcel hay una institución funcionando que es una institución de la iglesia evangélica, que es la línea pentecostal. No sé si usted lo ha visto y de pronto hayan habido reportajes muy formaditos y usan corbata y son muy, muy elegantes para vestirse. Bueno, te voy a leer un artículo de la radio Bio Bio. El exitoso programa de rehabilitación en cárceles chilenas solo tiene 10% de reincidencia. Amando a Cristo, amarás al preso, dice la sigla popularmente conocida en las cárceles, aunque en rigor corresponde a la Asociación de Protección y Asistencia de los Condenados. Dice, organización brasileña que crea en 1972 la metodología para la reinserción de internos desde la fe cristiana evangélica y que ha mostrado ser altamente exitosa al lograr solo un 10% de reincidencia en nuestro país. Esta metodología de valorización humana busca la transformación y resocialización de los internos, incluyendo su lado espiritual y la reconexión familiar y el fomento de una vida laboral o estudios superiores. En Chile existen 56 espacios APAC que favorecen a más de 4.000 internos. ¿Es el gobierno quien va a restaurar vidas destruidas? ¿Es su tarea? Pero el gobierno destina millones y millones de dólares a instituciones gobernadas por él, pero no restaura a nadie, porque su labor no es velar por el bienestar espiritual de una nación, ¿o no? Pero cuando el gobierno niega la existencia de las demás instituciones, como lo es la familia, como lo es la iglesia, la sociedad se va a cualquier parte. Y uno dice, suena lógico que si ellos lo toman, ellos lo juzgan, ellos lo meten en la cárcel, bueno, financien iglesias, financien pastores, con metodologías probadas, que son lejos las más exitosas hoy día, para que en vez de abarcar 4.000 presos que hoy abarca esta fundación, abarque 50.000, que son los que hay en nuestras cárceles. Pero no se da así. Y nos preguntamos en qué momento nuestra sociedad llegó a estar como hoy está. 2, la iglesia. Dios funda la iglesia. La iglesia tiene por finalidad perfeccionar a los santos, poner en la sociedad la cuota de moralidad necesaria bíblicamente para que una sociedad pueda mantenerse en paz. Sin embargo, también la iglesia históricamente ha intentado tomar funciones que no fueron dadas hacia ella.
Y en muchos países, de hecho, tú puedes ver reformistas en el 1500 saliendo de la Iglesia Católica, perseguidos, ahogados, crucificados, empalados, decapitados. Pero cuando estos mismos reformadores tomaron poder y tenían muchos seguidores, ¿qué hicieron? Se volvieron iglesia de Estado de otro país. Luteranos en Alemania, anglicanos en Inglaterra. Y persiguieron también a los que pensaban distintos a ellos. ¿Y cuántos excesos ha cometido la iglesia por involucrarse en algo a lo cual no fueron llamados? Ahora, la pregunta ¿es malo que un cristiano sea político? No lo es. De hecho, deben serlo. Ojalá de aquí salgan políticos. Ojalá de aquí tengamos un presidente, un alcalde, un concejal. Deben serlo. Pero la iglesia tiene por finalidad velar por la calidad moral de nuestra nación. Pero como todos somos extremos. En un extremo nos hacemos iglesias de Estado. En el otro extremo, no. Aquí, cualquiera en mi iglesia, prohibido participar en política. Y no quiero ver a nadie, ni siquiera militando en un partido. Ni siquiera, no, con suerte vote, nada más. Y es otro extremo. Pero la iglesia tiene mucho que decir en una sociedad. Me llama tanto la atención ver en un Te Deum discursos más políticos que bíblicos. Tanto la atención. Qué increíble. Cuando la depravación de una sociedad se hace manifiesta en las calles, tú puedes ver la misma depravación dentro de una iglesia. Yo lo lamento mucho, pero esto es un desastre. Es un desastre. Me llama tanto la atención pastores predicando de cómo debieran gobernar, de cómo debieran ejercer políticas públicas, y no de que Dios restaura vidas y que si no te salvas, de que si no pides ayuda a Dios, tú y tu familia vas a ir al infierno, seas quien seas. Cuando tenemos roles confundidos, y no es que uno sea mejor que otro, una sociedad no sabe para dónde ir. Tercero, la familia. Dios creó la familia como parte integral y primordial en este círculo virtuoso. La familia tiene por finalidad ser la absoluta ser la absoluta base de la sociedad. No existe otra, ni nada va a poder reemplazarla. De hecho, en el libro de Salmos dice, Dios ubica a los solitarios en familia. Marcos capítulo 10, versos 6 a 9 dice, pero desde el principio de la creación, Dios hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ahora, ¿por qué la familia es la base de la sociedad? Porque cuando la familia no está, ¿quién le enseña a los niños que hay que respetar a los policías? El profesor del colegio no lo va a hacer. Te lo puedo asegurar. Y yo no sé si hay profesores aquí, pero no lo va a hacer. Porque en su mayoría no quiere y porque no es su función. ¿O no? ¿Es el profesor el enseñarle, el encargado o el llamado a enseñarle cómo comportarse a nuestros hijos? No lo es. Pero resulta que hace 20 años atrás, en nuestro país, a todos los padres nos metieron un gol de media cancha. Y no sé si sabe de qué estoy hablando, pero mira, te voy a leer lo siguiente. En el año 1997, leo un artículo,
se instaura en Chile la jornada escolar completa. No sé cuántos son viejitos como yo, pero desde ese año para atrás uno iba al colegio de 8 a 2 de la tarde. Tú llegabas a tu casa para ser criado por tu familia. Desde ese momento en adelante, la jornada escolar completa se transformó en una obligación. Por lo tanto, todos aquellos que querían tener a sus hijos escolarizados tenían que estar en el colegio hasta las 4 de la tarde. El argumento fue: vamos a mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos. ¿Sí? Continúo leyendo este lindo y hermoso artículo. No lo continúo leyendo porque se pone muy feo. Pero claramente no mejora la calidad de la educación. Sigue igual, ¿o no? De hecho, yo tengo conocidos que sus hijos después de las 4 de la tarde tienen que ir a un centro educativo para reforzar porque igual se sacan malas notas en el colegio, porque no les sirve. Ahora, ¿qué es lo que hizo el gobierno con esta jugada? Y ojo, yo no estoy diciendo, porque escúchenme bien, no estoy diciendo que hay gente que no lo necesite. Hay familias que requieren trabajar ambos en la casa. Y yo no estoy diciendo que esté mal, al contrario, está bien que eso suceda. Y queremos entregar un principio bíblico, a pesar de que hoy en nuestra sociedad es algo necesario, porque el país se acostumbró a eso y lo necesita. No estoy diciendo que no sea así, pero eso sí trae un costo. O sea, en el fondo vamos a tener un costo con nuestros hijos cuando son educados por profesores y no por nuestros hijos. Y no estoy diciendo que tu realidad sea tratar de dejar de hacerlo, porque tal vez no puedes. Pero cuando el padre, en el año 2007, no, 97, ya me perdí, 97, dejó de ser padre, cuando la madre dejó de ser madre, tú puedes entender por qué hoy un niño de 15, de 20 años, de hecho, de 13 años, se para en la Alameda con su uniforme escolar de niño y es capaz de gritarle, de escupir y de lanzarle piedras a un policía. Pero es que yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo veía a un policía, yo lo saludaba. Si andaba con esas motos, cuando empezaron las motos grandes, yo le pedía una foto. ¿O no? Tú cuando ibas por la plaza y en el parque y iba pasando una pareja de carabineros, tú te sentías orgulloso. Sacabas pecho y decías, estoy tranquilo. Porque podía pasar cualquier cosa en el país. Pero la figura de autoridad era importante de cara a un padre, de cara a un profesor, de cara a un pastor, de cara a un cura, de cara a un gobernante. Pero cuando el Estado comenzó a obtener espacio en la familia y nosotros cedimos ese control al Estado, contesta la pregunta de por qué y cómo llegamos a cómo estamos hoy. Una situación de absoluto desenfreno. Una situación que nos hace reflexionar si queremos o no continuar viviendo en nuestro país. Y yo les miro a los pobres extranjeros que aquí en nuestra iglesia tenemos varios y me da una pena. Vinieron tan lejos para vivir en el Chile soñado y les entregamos un Chile destruido. El problema es que si hoy no entendemos la importancia de que cada institución cumpla su función, la cosa va a salir muy, muy mal, mucho peor. Porque es importante que los padres entiendan lo siguiente. Mira, Deuteronomio capítulo 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Dios hablándole a los padres. Repíteselos a tus hijos
una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Moisés, como presidente, le vas a enseñar a los niños lo que dice la Biblia. Tú les vas a enseñar respeto. Profesores, tú como profesor le vas a enseñar respeto a los niños. No. Tú y yo, los padres, le vamos a repetir una y otra vez que hay que respetar. Hoy estamos en fiestas patrias. Y yo comprendo, a mí me pasa, no sé a usted, pero para mí esta celebración es agridulce. Dulce porque a nosotros nos encantan las fiestas patrias y bueno, y vamos a las ramadas. Y yo sé que para muchos que es pecado ir a las ramadas y bueno, me voy a confesar por eso. Pero me encanta que el asado, el pie de cueca, me encanta. Pero tiene una situación agridulce, porque claro, venimos hace 2 años que no hemos tenido unas fiestas patrias bien celebradas con amigos, ¿cierto? Pero también un poco amargas por la situación que vivimos. Pero déjame decirte una cosa. También la Biblia enseña que tú y yo podemos ser parte fundamental en el cambio de una nación. La Biblia enseña que si nosotros llegamos a los pies de Dios, planteándole con amor, humillándonos, planteándole esta situación, Él dice que se va a acordar de nosotros. Mira, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces aquí hay 2 cosas que son muy prácticas. La primera cosa es que cada uno de nosotros tiene que comenzar a hacer la tarea a la cual fuimos llamados. Dios a usted lo llamó a ser padre, sea padre. Dios a usted lo llamó a ser político, por favor, sea político. Dios a usted lo llamó a ser pastor, sea pastor. Pero no intente hacer la función del otro pensando que lo va a hacer mejor. ¿Sí? Segundo, orar, humillarnos, orar por nuestro país. Preguntarle al Señor, Señor, ¿para dónde vamos? Señor, levanta una iglesia, levanta un liderazgo a nivel iglesias que puedan ser más pastor que político. Levanta una iglesia que puedan recurrir a él, a la iglesia y decir, oye, esta cuestión está bien o está mal. Porque ¿sabes qué? Al final del día las leyes hoy en día, antropológicamente el ser humano ha cambiado y alguna vez voy a profundizar en esto. Las leyes ya no se hacen en base a lo que es correcto y lo que no lo es. Las leyes hoy se hacen en base a cómo te sientes. Porque si hay una minoría que se siente mal con alguna situación, hacemos una ley para que no se sienta mal. Si hay una persona, y voy a ir a un extremo, no tan extremo porque es real, que se siente gato, se hace una ley para que el Estado le deje comer, le deje y le dé comida de gato. Y no estoy exagerando. Y todos sabemos científicamente que le va a hacer mal la comida de gato porque no es un gato. Pero le hace comida de gato. Y hace una ley para que los demás no puedan negar que es un gato. Entonces cuando lo vean le tienen que hacer miau. Y si yo le digo Patricio y no le digo gato, perdona que te use ejemplo, pero fue el primer nombre que se me viene a la cabeza, este hombre me puede demandar. Pero él es un gato, no lo es. Pero hay una ley, yo sé que ronronea, no sé si es gato.
Pero hay leyes que se hacen en cómo se siente. Por lo tanto, lo que está faltando en la sociedad es un cimiento de alguien que se pare y diga, oye, esto es correcto y esto no lo es. Porque lo que es correcto no es relativo. ¿Quién es el llamado a hacer eso? ¿Es el Estado? ¿Es la iglesia? Pero la iglesia está implementando políticas sociales. La iglesia está tratando de ver cómo el Estado puede ayudar al pobre. Si perdóname, si el pobre es importante, pero y hay que velar y hay que ayudar. Ustedes saben que aquí nosotros hacemos ayuda social, pero no es nuestra labor principal. Nuestra labor principal es velar por la capacidad moral de un pueblo. Papás, hablando de política todo el día, peleando que esté de aquí, que esté de allá, que esté de aquí, y tus hijos mueren en su pieza, encerrados, en su teléfono. ¿Y está mal hablar de política? No lo está. Pero mi función principal es responder por mis hijos. ¿O no? ¿A dónde te quiero llevar con esto? No quiero que salgamos a quemar nada ni... Satanás es mucho más astuto que tú y que yo. Mucho más astuto que tú y que yo. Y la mejor forma de desviar, de hacerte no ver a Cristo, no es dejándote ciego, es desviando tu mirada. La mejor forma de que tú seas un mal padre no es haciéndote Barrabás, haciéndote un asesino en serie, no. Es simplemente desviando tu mirada. Es simplemente diciendo yo, en vez de ver un partido a la semana, veo 5. Es simplemente diciendo, en vez de yo ver media hora al día redes sociales, veo 2 horas. Es simplemente, en vez de nutrirme de la Biblia para enseñarle a mis hijos, me nutro de política. Y no soy político y jamás voy a participar en política, y qué bien te hace eso. Es simplemente desviando los propósitos de alguna institución, familia, gobierno, iglesia, y poniendo su foco en otra parte. Que tengamos iglesias donde el pastor no sea un político. Que tengamos gobernantes donde el gobernante no pretenda ser el padre de mis hijos. Que tengamos padres donde el padre no pretenda ser el presidente, sino que el papá de ese hijo, de esos hijos.